Maestros, cuando llegó finalmente la justicia kármica a ese alumno problemático, yo tenía un niño que era un verdadero idiota cuando enseñaba quinto grado. Llamémoslo Ri. Tenía una de esas madres que se negaban a pedirle cuentas por nada. Siempre decían, otro niño lo hizo o Ri estaba siendo atacado. Le preguntaba a Ri si era culpable y tomaba su no como una verdad incontestable. Decía, mi hijo no me miente. Ah, si tu hijo no miente, tu hijo y Jesús, todos los niños mienten. De todos modos, tenía una carga de trabajo completa como maestra de educación especial, así que contraté a un paraprofesional. Llamémoslo Esteve. Ri odiaba a Esteve y tenía algún tipo de problema con las figuras de autoridad masculinas. Un día, Ri se metió en problemas al volver del recreo. Esteve lo reprendió verbalmente. Cuando Ri llegó al aula, estaba contando cómo Esteve se le puso en la cara y le gritó. Entonces, Ri pidió ir a hablar con el director. Oh, Ri. Ri se fue por al menos 5 minutos. Le contó al director cómo Esteve le había agarrado el brazo. Cuando su madre vino a buscarlo, ahora él decía que Esteve lo había empujado. Al día siguiente, recibimos una llamada telefónica. La madre y la abuela de Ri iban a venir y querían reunirse con Esteve y el director para hablar sobre cómo Esteve había estrangulado a Ri. Esteve estaba muy nervioso. Había otros niños allí, pero no había adultos, no había cámaras y no tenía forma de demostrar su inocencia. Le dije, ve a la reunión y antes de que alguien diga algo, haz que Ri cuente lo que pasó. Esteve regresó sonriendo. Tan pronto como salió una historia, todos los demás no estuvieron de acuerdo. Bueno, Ri me dijo. Pero Ri me dijo. Me hubiera encantado ver la cara de la madre cuando se demostró que su hijo era un mentiroso delante de todos. Es una pena que Ri, por alguna razón, haya aprendido que mintiendo consigue lo que quiere. Espero que esa conducta se le saque de encima con delicadeza o, al menos, que simplemente se la quite de su persona. No es una buena manera de afrontar la vida. Historia 2, tuve una hija que me arrojó un candado a la cabeza. No la expulsaron porque simplemente se le escapó de la mano. La expulsaron unos meses después por llevar un arma a la escuela. Esto no es justicia kármica, lo sabes, ¿verdad? El estudiante simplemente rompió las reglas 2 veces y fue castigado una vez, y la segunda vez resultó ser extrema, por decirlo menos. Pero no sé si eso es justicia kármica. Son solo consecuencias. Historia 3, teníamos estos 2 niños, una combinación de hermano y hermana con nombres fabulosos. Llamémoslos Princesa y Mayor. En realidad no eran niños malos, solo un poco vagos. Pero los padres eran las personas más vagas, hacían cualquier cosa para no trabajar, solo sentarse y existir. Me sorprende que tuvieran la motivación para levantarse de sus traseros y procrear 2 veces. De todos modos, había alguna excusa por la que no se hacía la tarea. Esto era un centro urbano de 4º grado, así que la tarea era cosas como leer un pequeño folleto a tus padres o practicar las tablas de multiplicar. Los niños también faltaban a la escuela todo el tiempo. Los niños eran honestos, mamá no quería despertarse y prepararnos para el autobús. Papá se quedó despierto hasta tarde con sus amigos. Así que los denunciamos a la oficina de ausentismo escolar. Se dieron la vuelta y buscaron un abogado para demandar a la escuela por el bajo rendimiento de sus hijos. Si los maestros hicieran su trabajo, estos preciosos niños ya deberían ser estudiantes de medicina. Afortunadamente, mantuvimos registros muy buenos. El abogado aparece. El director, el superintendente, el oficial de ausentismo escolar, nuestro abogado y el abogado de ellos comienzan. Nuestro director entra, levanta la mano y le pregunta al oficial de ausentismo escolar, ¿cuántos días han faltado estos niños? Al final, han faltado tantos días en los últimos 3 años como para que equivalgan a más de un año de escuela. El director dice, señora, señor, ¿cómo se supone que vamos a darles una educación de calidad a sus hijos si no los llevan a la escuela? Su abogado empacó sus cosas en silencio y se fue.
Historia 4, hice una pasantía en una clase con este chico que siempre pensó que era más inteligente que todos los demás. Era bastante inteligente, pero no tanto. Siempre lo emparejaban con niños que no eran tan inteligentes como él, así que siempre se mostraba muy presumido cuando trataba con ellos. Supimos que eso lo heredó de sus padres. Durante una reunión de padres y maestros, sus padres elogiaron a ese chico de arriba abajo, pensaron que era el chico más inteligente de la escuela. Lo ensalzaron como tal y le hicieron pensar lo mismo. Luego se ensañaron con mi maestra mentora. No le estaba brindando una educación lo suficientemente alta. Lo estaba hundiendo. Era terrible. La reunión terminó cuando mi maestra mentora salió de la sala llorando después de la reprimenda verbal. Bueno, aproximadamente una semana después, hubo un evento en el que los padres vinieron a ver a sus hijos en clase. Español era para verlos hacer juegos de matemáticas con otros estudiantes. Mi maestro mentor emparejó a este niño presumido con el niño más inteligente de la clase, el que estaba trabajando en clases más avanzadas después de la escuela. El niño se sintió avergonzado. Sus padres estaban muy nerviosos durante el evento. Estaban visiblemente nerviosos y parecían molestos mientras este niño era destruido partido tras partido. Se fueron antes de que todo terminara y lo sacaron de la escuela por el resto del día. Historia 5, entrené fútbol americano en la escuela secundaria. Algunos niños ya habían salido de su caparazón para entonces, y otros no. Pero al menos la mayoría de los que florecieron temprano eran idiotas que le hacían la vida imposible a todo el mundo. El mediocampista titular del equipo era uno de esos idiotas. Le dio un infierno a un defensor de línea, y como todos pensaban que era genial, le dieron un infierno junto con él. El defensor de línea era un tipo grande, pero no agresivo ni extrovertido, todavía estaba en su caparazón, en realidad. Se desempeñó bien allí porque era un tipo grande, pero apenas jugó a su potencial. Los pequeños corredores descargaron sus complejos de Napoleón en el grandote corriendo a su lado y gritándole cobarde cada vez que no lograba detenerlos. En lugar de contraatacar para hacer la jugada, simplemente la ignoraba, se alineaba y volvía a intentarlo en la siguiente jugada. Un día, todo funcionó para el grandote y comenzó a hacer jugadas. Aprendió a librarse de sus bloqueadores, a taclear y a atacar al portador del balón. Era algo genial de ver y le encantaba. Cuando realmente comenzó a entrar en ritmo, comencé a correr con el mediocampista idiota directamente hacia el liniero defensivo y lo vi plantar a ese tipo en el suelo con un ruido sordo cada vez. Se estaba volviendo más fácil a medida que me aseguraba de que le hicieran la misma jugada, jugada tras jugada. Pronto, magullado y golpeado, el mediocampista idiota preguntó, ¿cuántas veces vas a ejecutar esta jugada? Y yo respondí, una por cada vez que lo llamaste cobarde. Quiero decir, algo así como felicitaciones al idiota por seguir haciéndolo, al menos. Me imagino que no es muy divertido que te den una paliza cada vez, pero es una buena justicia kármica por haberlo molestado. Con suerte, el niño aprenderá una lección de esto y no se le escapará. Historia 6, primer grado. Tenía un niño que no dejaba de golpear a los niños con pelotas de baloncesto. Corría y lanzaba la pelota directamente a los estudiantes. A veces la lanzaba muy rápido y decía atrapa, pero la mayoría de las veces se la tiraba a los niños en el patio de recreo que no se daban cuenta. Este niño parecía estar tratando de derribar a otros niños. Se reía a carcajadas si veía a alguien tropezar o caerse después de que su pelota de baloncesto lo golpeara. Después de hablar con sus padres, les dijimos que le quitaríamos las pelotas hasta después de las vacaciones de primavera para ver si mejoraba su comportamiento. Como prometimos, se le permitió jugar al baloncesto de nuevo después de las vacaciones, pero le advertimos que mejor se comportara. No pasaron ni 5 minutos antes de que acechara y disparara esa pelota especial de Spalding directamente a esta pobre niña, tirándola al suelo. Ella lloró y lo señaló, con mantillo colgando de su cabello. Es malo, señorita Ope.
Estuve de acuerdo y le dije que haría que le quitaran las pelotas de baloncesto durante el resto del año escolar. Cuando me levanté y caminé hacia él, comenzó a correr. Salió corriendo del patio de juegos, pasó por el arenero y entró en la cancha de baloncesto. Mantuvo contacto visual conmigo y antes de que pudiera dar otro paso, una pelota perdida de un juego de quinto grado golpeó el borde del tablero, rebotó y golpeó a esa pequeña porquería directamente en la cara. Cayó al suelo como un saco de patatas. Por supuesto, corrí hacia él y me aseguré de que estaba bien. Puede que se comporte como un idiota, pero sigue siendo un niño. Llamé a la enfermera porque estaba inconsciente. Se despertó conmigo encima de él y empezó a llorar, diciendo que nunca lo volvería a hacer. Por favor, lo siento mucho. No lo volveré a hacer. Tendré que esperar y ver el año que viene si Karma le pateó el trasero o no porque no quiso volver a jugar al baloncesto el resto del año escolar. Historia 7, tengo un montón de historias, pero esta es la única que me hizo reír porque soy una persona horrible. Tenía un alumno de quinto grado que parecía una versión blanca de Cleveland Brown Jr. con las mejillas caídas y sin cuello. Este niño era una amenaza total. Me interrumpía, hacía un extraño giro de manos al estilo Rihanna y decía, bueno, en realidad, señorita. Y luego decía algún hecho aleatorio que a menudo era incorrecto o irrelevante. Finalmente, mientras estaba de guardia en el almuerzo, vi que su almuerzo diario consistía en una lata de refresco, una bolsa de papas fritas y un montón de dulces. La bolsa estaba a punto de estallar. Alerté al director porque me preocupaba que su abuela, que lo estaba criando, no lo estuviera alimentando adecuadamente. El director llamó a la abuela y la abuela se enojó. Ella le estaba dejando preparar su propio almuerzo y no lo estaba revisando, así que estaba avergonzada de que la hubiéramos llamado la atención. Nos dijo que ahora solo prepararía comida saludable. Luego nos dijo que el médico del niño dijo que necesitaba una dieta seria. Nos dijo que no podía comer ningún dulce. Una semana después, el niño seguía siendo un pequeño idiota y enojó a otro estudiante. El estudiante corrió hacia el director y le dijo que el niño había estado trayendo dulces a la escuela a escondidas todos los días. El director fue a hablar con él. El niño se metió una barra de chocolate en la boca y el director le quitó el chupete Blow Pop que tenía. Este niño se puso a rodar boca abajo por todo el pasillo, chillando y llorando tan fuerte que se estaba ahogando con la barra de chocolate a medio masticar. Había saliva de chocolate y lágrimas por todas partes. Un estudiante de jardín de infantes pasó y dijo, «Pareces un bebé». El niño dejó de revolcarse el tiempo suficiente para golpear al pequeño estudiante. Lo suspendieron por violencia y yo obtuve una clase pacífica. Historia 8, inglés de primer año. Detuve a un niño por plagio. Estaba furioso y se negó a abandonar el curso. Le di una segunda oportunidad, pero continuó plagiando. Era un niño pegajoso y adulador que pensaba que yo era solo un asistente de cátedra tonto y despistado, pero se burlaba de él. Terminó reprobando el curso de 3 maneras, plagiando, con exceso de ausencias y no entregando un examen final completo. Puedes discutir sobre una forma de obtener una F. No puedes discutir sobre 3. Historia 9, mamá es una profesora de inglés jubilada de la universidad. Ha tenido algunos plagiadores creativos. Mamá estaba corrigiendo uno de los primeros ensayos del semestre. El trabajo le estaba provocando una sensación de déjà vu, pero no podía entender por qué. Finalmente, una frase le llamó la atención, no canadiense. El caso es que ese no es un coloquialismo común aquí. Sin embargo, no estadounidense se usa en los Estados Unidos. Se le encendió la luz y mamá encontró el ensayo. Era de Playboy de los años 60 o 70. El único cambio que había hecho la estudiante era reemplazar no estadounidense por no canadiense. La reina de la estupidez era una estudiante que plagió un ensayo de un libro de texto que mi madre usaba en otra clase. La estudiante incluso discutió el fracaso de ese ensayo hasta llegar al decano. Finalmente, mi madre dijo, «Mira,
sé que has plagiado. El ensayo está en la página 86 del libro de texto. Si esta chica hubiera reprobado, habría tenido que repetir la materia con un coste de $500 a $600, pero lección aprendida. No, no, no. Esta chica pensó que podía estafar a la administración. Como resultado de que la pillaran plagiando y de que el decano se enterara de ello, sus expedientes de estudiante fueron marcados con una nota que decía que era plagiaria. La universidad tenía una regla de 2 strikes. No sé si lo volvió a hacer, pero qué tan estúpido puede ser para plagiar un libro de texto común y luego discutir por ello. Historia 10, no soy profesora, pero una vez, cuando estaba en el jardín de infancia, un niño me miró directamente a los ojos, se mordió la muñeca con fuerza y corrió hacia la profesora y me echó la culpa. Ese pequeño imbécil. Me enviaron a la oficina del director y llamaron a mi madre. Me gritaron y lloré. Una semana después, el niño lo volvió a hacer y la profesora lo vio hacerlo. Me sentí tan bien cuando el director se disculpó profusamente conmigo mientras ese pequeño imbécil recibía una buena reprimenda de sus padres. Historia 11, en 5º grado, había un niño con el que realmente no me llevaba bien. Era un mentiroso patológico y actuaba constantemente como si necesitara atención. En lugar de olvidarme de eso, siempre lo reprendía y eso intensificaba el conflicto. Un día, todos los niños de nuestro grado estaban jugando a la mancha durante el recreo. Yo estaba en el equipo de policías y él en el de ladrones. Mientras lo perseguía, en un momento dado, de repente se dio la vuelta y me empujó tan fuerte como pudo, luego cayó al suelo llorando. Luego corrió hacia su madre, que trabajaba como maestra en la escuela. Le dijo que lo había golpeado y empujado al suelo. Mientras esto sucedía, un compañero nuestro que vio todo se acercó a ella y le dijo directamente que estaba mintiendo. Ella no escuchó nada. En lugar de eso, me agarró del brazo y me llevó a la oficina del director, donde me detuvieron y me marcaron en mi expediente. Al regresar a mi aula, todas las chicas de la clase me miraron con disgusto. Al parecer, él les había contado toda su historia de mentiras y se la habían tragado. Aunque esto sucedió hace más de una década, me ha influenciado hasta el día de hoy para defender siempre a los demás, sin importar la situación. Ese sentimiento de injusticia cambió por completo mi perspectiva de la vida y de las personas en general. Oye, pero es broma para ese niño porque parece que OP desarrolló un sentido de empatía muy fuerte. Tonto, niño idiota. Hiciste de OP una mejor persona. ¿Quién es el verdadero ganador? Además, nota al margen, no puedo evitar notar que no hay justicia kármica en esta historia, lo cual es completamente insatisfactorio. ¿Cómo te atreves, OP? Historia 12, estaba enseñando música. Tenía un flautista que era fantástico. Practicaba 4 horas todos los días y quería ser el próximo James Galway, el tipo que hace el tema de flauta de Shahryar en El Señor de los Anillos. Desafortunadamente, tenía un ego del tamaño de Texas. Le dijo a la chica que estaba a su lado, que también quería ser flautista profesional, que era pésima y que debería irse a suicidar. Se negó a hacer una audición para una banda de honor local, que era parte de su calificación, porque se negó a rebajarse a tocar con músicos tan poco talentosos. Se quejaba de mi forma de dirigir en clase cuando no le daba la señal porque estaba demasiado ocupado dándole la señal a los instrumentos graves que necesitaban ayuda con sus entradas, es decir, enseñando. Se negó a tocar un tema de un videojuego popular en un concierto, algo que tocamos para que la gente asista porque necesitamos ese dinero para mantener el programa en marcha. Al parecer, no era lo suficientemente artístico. Luego se negó a presentarse a un concierto porque le daba vergüenza que lo vieran tocando con la banda de su instituto. Así que reprobó la banda y yo le di una patada a ese pequeño y tóxico imbécil. Pero tenía talento y quería ser flautista, así que hizo una audición para Juilliard y entró. Este tipo dejó de tocar antes de que terminara el primer semestre porque creía que tenía más talento que sus profesores. Se ganó un puesto en una sinfónica de un grupo muy conocido gracias a una audición a ciegas,
en la que no se le permitió hablar y, como tal, no podía revelar lo imbécil que era. Eso duró 2 semanas antes de que menospreciara la dirección del muy famoso director y lo despidieran. Su carrera está muerta porque no pudo controlar su ego, y eso me resulta inmensamente satisfactorio. Como alguien que ha estado muy involucrado en las artes toda mi vida, sí, ver cómo un ego es aplastado de esa manera es hermoso. Porque si hay algo más central en el arte que simplemente, no sé, ser realmente bueno o lo que sea, es la humanidad que lo rodea. Creo que el arte es intrínsecamente extremadamente humano, y con eso viene un nivel de comprensión y compasión por los demás. Si no tienes eso, no puedes ser un artista. Lo siento, no uno de verdad, al menos en mi opinión. Historia 13, el año pasado, tuve un niño de 7 años en mi clase que era un verdadero dolor de cabeza. Es el único niño que he enseñado que realmente no me ha gustado. Tiraba cosas por todo el aula, pellizcaba a otros niños, los apuñalaba con lápices. Era grosero con todo el mundo y siempre le echaba la culpa a alguien más. Hablar con sus padres no ayudaba porque creían todo lo que decía, incluso por encima de los adultos que lo habían visto hacerlo. Ponían excusas y decían que otros niños lo culpaban o que se metían con él. No había nada malo con este niño, aparte de que había sido criado sin consecuencias en su vida. De todos modos, en un recreo, estaba acosando a otro niño, y supongo que ya se habían cansado. Este niño, normalmente de modales suaves, le dio un puñetazo en el estómago, lo que hizo que el horrible niño se hiciera pis. Cuando se hizo un seguimiento del incidente, todos los demás niños que lo presenciaron, alrededor de 5 o 6, cerraron filas por completo y negaron que hubiera sucedido. Por lo general, no puedo tolerar que los niños devuelvan los golpes, causa muchos otros problemas, pero créanme que todos los adultos que tuvieron que lidiar con este niño estaban apoyando al golpeador. Historia 14, quinto grado. Un niño se unió a nuestra clase al ser retenido nuevamente. A menudo maldecía y la maestra no podía controlarlo. Debido a que era 2 años mayor pero no más grande que el resto de nosotros, intimidaba a las personas hasta que un día intimidó a la persona equivocada. Bebió mi Coca-Cola. Ahora bien, no recibía muchas Coca-Colas en la escuela porque rara vez tenía los 50 centavos para la máquina de Coca-Cola para obtener una. Éramos pobres. Conseguía almuerzos gratis bastante pobres. Le dije que reemplazara mi Coca-Cola y dijo que no. Oh, estaba encendido. Lo tenía en el suelo, golpeando su cabeza contra el piso. Su nariz sangraba por golpearse el piso y nuestra maestra, que estaba completamente harta de su basura, entró en el salón, me miró, lo miró, salió y cerró la puerta detrás de ella. Me compró otra Coca-Cola y, a partir de entonces, fuimos mejores amigos. Lo mantuve alejado de los problemas y lo ayudé en clase, y no volvió a ser retenido. Las amistades entre chicos jóvenes son muy extrañas porque, sí, puedo ver absolutamente que esto suceda o que comience una amistad. Muy extraño. No tiene ningún sentido para mí, pero bien por ti, OP. Me refiero principalmente a las consecuencias, no a la paliza en sí. No quiero aprobar eso y decirte bien por ti, pero no voy a decir que fue una mala idea. De todos modos, sigamos adelante antes de incriminarme o algo así. Historia 15, estaba en preescolar a principios de los 80 en una escuela católica privada. Una niña, Amy, siempre mordía a los otros niños. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero supongo que un día llegué a casa llorando o tenía una marca de mordida muy fea o algo así, y mi madre estaba furiosa. Me llevó directamente al superintendente, no a la directora, y le mostró lo que sucedió. La superintendente, una monja muy mayor, no toleró esa tontería. Llamó a Amy a su oficina y le mordió el brazo. Amy empezó a llorar, pero nunca volvió a morder a nadie. Las monjas mayores de los años 80 eran duras. Nota, no digo que lo que pasó fuera correcto, solo que pasó. Hermano, quiero decir que sí, viejas monjas,
incondicionales, seguro. Pero preescolar no puedes morder el brazo de un niño de 3 o 4 años. No. No hagas eso, hombre. De todos modos, lo que sea. Historia 16, enseñé una sección de laboratorio de disección de animales de anatomía comparada en la universidad. Tenía un niño en una sección, llamémoslo Kevin, que nunca escuchaba las instrucciones de disección y simplemente se zambullía con un bisturí, cortando y picando y, en general, mutilando la mayoría de los órganos internos. Su primera advertencia kármica llegó cuando estábamos diseccionando un calamar. Se manchó con jugo de calamar y olió horrible durante el resto de la clase. Sin embargo, siguió ignorando las instrucciones y cortando. Esta vez, la justicia kármica golpeó nuestro último proyecto de disección, el feto de cerdo. Kevin realmente quería ver el cerebro del cerdo. Kevin no podía atravesar el cráneo, así que comenzó a golpearlo con la culata de un cuchillo de palanca plano. Le dije que parara, pero tuvo que darle un último golpe fuerte. Crack. El cráneo se rompió y los pedazos gomosos de cerebro de cerdo salieron volando por todas partes, sobre todo sobre Kevin, salpicándolo. Desafortunadamente, mientras protestaba por mi negativa a dejarlo cortar este cerdito en cubos de confeti, Kevin tenía la boca abierta. Afortunadamente, el cerebro de cerdo preservado ingerido por vía oral pareció tener un efecto calmante y moderador en Kevin durante las últimas 2 clases. ¿Es esto justicia kármica o se trata, una vez más, de consecuencias en lo que a mí respecta? Kevin cosechó lo que sembró. Si vas a ser estúpido con las disecciones, te vas a llenar de cosas asquerosas por todas partes y, a veces, en la boca, supongo. Asqueroso, horroroso, repugnante, pero Kevin se lo merecía sin lugar a dudas. Sin embargo, me confunde que alguien actúe así en la universidad. Por ejemplo, que te digan, oye, no le rompas el cráneo a ese cerdito en una clase de disección en la universidad, parece bastante, no sé, esperable que la persona diga simplemente, oh, tienes toda la razón, profesor, fue mi error, y no lo haga de todos modos. Ese es un comportamiento bastante infantil. No es por insultar ni nada, pero lo es. Es simplemente, no sé, el comportamiento que esperaría de un niño pequeño, no de alguien que está en la universidad. De todos modos, ese es todo el tiempo que tenemos para historias hoy. Hubo algunos momentos de karma realmente satisfactorios aquí, y no me malinterpreten, creo que los niños merecen mucha paciencia y amor, y que muchos problemas se pueden resolver, especialmente cuando son niños. Sin embargo, eso no significa que escuchar este tipo de juicios, supongo, no sea satisfactorio. Historia 17, TLDR, un niño súper vago y apático recibe una F en mi clase, y ese no es el peor de sus problemas. Una vez di una clase de historia de grado 11 donde tenía un niño que me causaba muchos problemas. Llegaba tarde con frecuencia, entraba 20 a 30 minutos tarde. La clase era durante el turno C, tenía un turno libre durante el turno B y, de hecho, tomaba el autobús a casa después de su clase A y simplemente se quedaba en casa durante 1 hora o simplemente no aparecía. Además, era súper pasivo-agresivo, rara vez entregaba algo y se obsesionaba con pasar tiempo en su reloj inteligente y o teléfono súper caro, lo que también es un problema un poco más importante ya que mi escuela está en un área de ingresos bajos a medios, y más de la mitad de los estudiantes ni siquiera pueden permitirse un teléfono simple. De todos modos, estaba bastante harto de él. Surgió un proyecto importante a mitad de camino, y no se molestó en hacer ninguno de los trabajos grupales. Proyectos de alto peso, 50-50 aportes personales versus nota del grupo. Y luego no se presentó a toda la semana de presentaciones. En ese momento, había tenido muchas conversaciones con mamá, quien, por suerte, me respaldaba y también estaba completamente harta de él. Basta con decir que le di el único 0 de la clase. Por supuesto, no ha aprendido y sus calificaciones están por debajo de la nota reprobatoria.
Examen de la última unidad antes de que se acerque el examen y les doy a los estudiantes la opción de hacer un examen de unidad y reemplazar su calificación más baja con él. Obviamente, todos los niños se arriesgan. Llega tarde y cuando le pregunto si va a hacer el examen de opción, simplemente dice que no. Se sentó y jugó con su teléfono. Estaba un poco atónita, pero lo que sea. Edito, olvidé esta parte. Viene a clase unos días después cuando estoy devolviendo los exámenes y anuncia, estoy listo para mi nuevo examen ahora, SROP. Lo miro y le digo, ¿cómo puedes pensar que es una opción, especialmente cuando estoy en medio de la entrega de las respuestas? Él dice, oh, bueno, pensé que podría escribirlo en cualquier momento. ¿Qué de dónde sacaste esa idea? Le digo, básicamente, oh, bueno, llegas demasiado tarde. ¿Cómo se siente cuando te disparas en el pie? Duele, supongo, Más tarde, le digo que tiene hasta el último día de clases para entregar cualquier trabajo que haya perdido. Tenía muchos, algunos de los cuales entregó, en un 50% como máximo, pero eso es todo. Lástima. Obviamente, reprueba su examen. Termina con un 45 o algo así. Podría haberlo reprobado más, pero los proyectos grupales anteriores no tenían una ponderación de aportes personales como el último. Mi culpa. Aquí está la justicia. Viene a mi habitación literalmente rogándome que le dé una nota aprobatoria. Parece que está listo para llorar. ¿Cómo puedo reprobarlo? Todos los demás profesores también lo reprobaron. ¿No puedo al menos darle una nota aprobatoria para que obtenga un crédito? Absolutamente no. Básicamente le dije que era hora de acostarse en la cama que tú mismo te habías preparado y le dije que podía irse solo. Satisfactorio. Ahora bien, es extraño cuando Ope mencionó que la madre estaba de acuerdo, porque siento que en muchos casos como este, el niño súper malcriado que siente que no tiene responsabilidad proviene de un entorno que de alguna manera lo fomenta, cierto, pero si la madre dice, no, este niño necesita trabajar, y él sigue sin hacerlo, eso es simplemente extraño. Me pregunto qué estaba pasando con ese niño. Espero que se haya dado cuenta. Historia 18, en la escuela secundaria, teníamos a este pequeño niño de mierda llamado Brandon. Solo tuve una clase con él, pero esa clase es donde sucedió la historia. Era geografía de 11º grado, y nuestro maestro era uno de los maestros más agradables que puedo recordar. Brandon siempre la sacaba de quicio, como estoy seguro que hacía con todos. Nunca lo llevaba demasiado lejos, creo que simplemente le encantaba la atención de que toda la clase lo mirara o se riera de lo que estaba haciendo. Hacía pequeños ruidos, contaba chistes estúpidos durante la clase, fingía dormir y roncaba, y cualquier otra cosa estúpida e irritante que se te ocurriera. Nuestra maestra era una mujer bastante paciente, pero a mitad de año se notaba que ya estaba harta de sus tonterías. Ni siquiera podía castigarlo porque a Brandon le encantaba ese tipo de atención, y eso lo hacía más feliz. Las pocas veces que se excedía, ella lo castigaba y un par de veces lo enviaba a la oficina, lo que lo ponía aún más nervioso. Teníamos un personal administrativo muy dócil, y lo mantenían en la oficina durante una hora o algo así y luego lo dejaban salir. Ella lo intentó todo, y se notaba que estaba al borde del abismo. Unas semanas después del 11 de septiembre, un niño pensó que sería divertido llamar para avisar de una bomba. Vaciaron la escuela y fueron casillero por casillero. Por supuesto, no encontraron nada y volvimos a entrar. En cuanto nos sentamos en la clase de geografía, un miembro del personal de la oficina entró en nuestra clase, se acercó a nuestra maestra y le susurró algo al oído. Todavía recuerdo la mirada tranquila en su rostro y, de la manera más profesional posible, miró a Brandon y le dijo, «Te están llamando a la oficina». Continuó con el resto de la clase con total normalidad. Habían encontrado bastante marihuana en el casillero de Brandon y, como resultado, lo expulsaron por eso. Historia 19, soy profesor universitario. Estaba enseñando inglés 102.
Un chico listo estaba en un equipo deportivo como director estudiantil y esa era su vida. Vivía para recoger suspensorios y limpiar casilleros y todo eso. Bueno, de todos modos, eso está bien y yo estaba feliz por él. Se sentaba en la primera fila y siempre estaba hablando de cosas que sucedían con el equipo, o estaba jugueteando con su teléfono y iPod. A veces hacía todas esas cosas. Estaba muy disperso. En ese momento, no estaba realmente enojado con él, solo preocupado. Era demasiado genial para trabajar realmente. Cuando le di tiempo a la clase para trabajar en sus trabajos y decidió que no necesitaba el libro, le dije muchas veces que tenía que ponerse las pilas y ponerse en marcha. No lo hizo. Durante más de la mitad del semestre, simplemente se levantaba y se iba de la clase 15 minutos después si decidía que no quería quedarse. Él convertía cualquier discusión en clase en un infierno para todos los demás porque, por alguna razón, no podía seguir el hilo de la conversación y hacía preguntas tontas. También era bastante sexista y siempre estaba hablando de las distintas formas en las que hacía trampa en clase o ayudaba a otras personas a hacer trampa. Sin embargo, era increíblemente amable. Le dije muchas veces que no debería hablar de este tipo de cosas delante de un profesor. Así que, finalmente, le digo a la clase que el último día para darse de baja es mañana y bla, bla, bla. Se me acerca después de clase y me pregunta si debería darse de baja. Miro su nota, que es una abominación, y le digo, sí, creo que lo mejor sería que te dieras de baja. Bueno, dejó de venir, pero nunca se dio de baja. Le puse una F. Me envió un correo electrónico con una cara triste y muchos paréntesis. Quiero decir, sí, obtuvo lo que se merecía en cierto modo. Sin embargo, parece extrañamente despistado. Parece que es un cerebro de cachorrito. Tan amigable, tan agradable, pero no el más brillante. Desafortunado, realmente. Espero que él también haya descubierto las cosas. Historia 20, soy maestra de primaria, así que esto no parece tan serio como los demás. Pero ahí va. Había un niño problemático en mi clase que pensaba que era genial no escuchar los consejos del maestro, ignorar las reprimendas y hacer comentarios sarcásticos. Era difícil de manejar, pero de ninguna manera era un niño malo. Tenemos una regla en nuestra escuela que dice que no se puede correr en la terraza fuera del aula. La razón oficial para esto es que es peligroso, pero la regla a menudo se ignora cuando ningún maestro está mirando. Un día, toda la clase y yo estábamos parados en la terraza, haciendo fila para el almuerzo, cuando este estudiante en particular regresaba de buscar algo en el edificio delantero. Decidió ignorar descaradamente la regla de no correr en la terraza que probablemente le habían recordado cientos de veces antes y comenzó a correr hacia la clase. Justo cuando grité su nombre, tropezó y salió volando. Fue una caída épica que lo envió desparramado por la cubierta, lo cual vio toda la clase. Me aseguré de que estuviera bien y no dije nada al respecto en ese momento, pero pude recordarle más tarde que tenemos reglas por una razón. Sin embargo, sentí que se había hecho justicia en ese delicioso momento. Bueno, no puedo pensar en una mejor manera de aprender porque hay una regla que, ya sabes, rompiendo la regla y descubriendo qué pasa. Por lo menos, me sorprendería si volviera a correr por la terraza. Historia 21, soy maestra de primaria. Mi primer año como maestra fue terrible. Una escuela realmente dura combinada con mis habilidades de gestión de clases de novato hicieron que la clase fuera un terror desenfrenado. A mitad de año, estaba al borde de mi ingenio, tratando de enderezar el barco y luchando. Las excursiones escolares eran lo peor que había experimentado. Entra mi director. Había observado mi clase unas semanas antes y se sorprendió por el comportamiento de probablemente unos 10 de mis estudiantes. Me dijo que sabía que tenía una excursión escolar próximamente y que felizmente se quedaría atrás y vigilaría a cualquiera de mis estudiantes a los que no quisiera ir debido a su comportamiento. Entonces, unos días antes de la excursión, le dije esto a mi clase. Sin embargo,
esperé hasta la lectura en voz alta porque fue cuando fue más difícil. A los 12 niños buenos de la clase les encantaba leer en voz alta, solo querían disfrutar del libro. Los otros 10 a 14 se pasaban el día haciendo tonterías y sin escuchar ni una palabra. Así que, casualmente, en medio de la lectura en voz alta, mencioné que algunos estudiantes se quedarían en nuestra fabulosa excursión en unos días con la directora. Les dije que todo se debía a la conducta. Por supuesto, los niños buenos me escucharon, los pequeños idiotas no. Los siguientes 2 días, los pequeños idiotas siguieron siendo pequeños idiotas. La mañana de la excursión, aproximadamente 2 horas antes, le recordé a la clase la visita de la directora. Los pequeños idiotas se convirtieron en ángeles. Llegó la excursión y entró mi directora. Leí con calma la lista de 13 nombres que se quedaban mientras el resto de la clase venía conmigo. Había dejado las hojas de trabajo más aburridas posibles para los niños que se quedaban. Cuando salimos por la puerta, todos los pequeños idiotas lloraban mientras mi directora les leía la cartilla. El resto de mi clase y yo hicimos un viaje encantador, disfrutamos de una obra de teatro genial y tuvimos una idea de cómo debería ser la escuela. Tuve una idea de cómo podría ser la enseñanza. Cuando regresamos, parecía que los pequeños idiotas nunca habían dejado de llorar. El mejor día del año. Vale, estoy un poco dividida en esto porque, por un lado, entiendo el concepto de retribución. Es decir, probablemente fue muy satisfactorio. Por otro lado, estar feliz de que los niños hayan estado llorando todo el tiempo que no estuviste parece un comportamiento extraño por parte de un maestro. Es decir, lo entiendo, pero no sé. Es una mentalidad sospechosa para mí. Supongo que probablemente esté bien. Solo estoy siendo demasiado sensible. Por lo menos, no hay duda de que esto es justicia. Se les advirtió, no hicieron caso de la advertencia y fueron castigados. Y eso nos lleva al final de las historias. Me gustaría agradecerles a todos por verlas. Espero que tengáis un día o una noche maravillosos, donde quiera que estéis, y os veo a todos en el próximo.